Buenas Buenísimo. tardes, bienvenido a Hablemos de Raíz. Este es un podcast en el que venimos trabajando ya hace un tiempo, donde traemos invitados que nos parezcan relevantes en temas de bienes raíces, en temas de emprendimiento, en temas de libertad financiera, gente que admiramos. El día de hoy estamos con Ricardo Fernández de Gómez Platero y Julián Dos Santos, pues que también trabaja en Gómez Platero. Yo he oído hablar de Gómez Platero hace mucho rato los conozco por muchos temas. Yo creo que lo principal es que nos hemos encontrado en muchas ocasiones en temas de propiedad raíz, en conferencias, y los he seguido bastante, los he visto en el ELDI de Panamá, creo que ha sido uno de los sitios donde más los he visto, y siempre los hemos tenido como referentes de buena arquitectura y de tendencias en el tema de propiedad raíz. Entonces, feliz pues hoy de poder compartir con ustedes que están liderando como el tema, pues Ricardo más a nivel internacional y Julián más por el lado de Colombia. Entonces, señores, bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Luca. La verdad que para nosotros también es un placer. Como tú decís, hace tiempo ya que nos conocemos y bueno, poder participar de este podcast es realmente un placer y bueno, aportar nuestro granito de arena, nuestra experiencia, ¿verdad? Sí, yo quisiera primero arrancar que nos contaba muy rápido cada uno de ustedes, pues como cuál es el perfil, de dónde vienen, qué han hecho, cómo han llegado a donde están y de ahí arrancamos. Tengo como varias preguntas y varios temas que quisiera tratar con ustedes. Excelente. Si te parece, comienzo yo. Bueno, como dijiste, bueno, soy Ricardo Fernández, arquitecto. Hace ya más de 20 años que pertenezco a la firma Gómez Platero. Actualmente y ya hace casi 10 años estoy residiendo en Ecuador como gerente regional para todo lo que es el Hub 1 que denominamos nosotros, que es Ecuador, Colombia, Perú, Centroamérica y el Caribe. Para los que no nos conocen, bueno, Gómez Platero es una firma de arquitectura y urbanismo internacional. Trabajamos prácticamente en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Nuestra base está en Uruguay, somos una firma uruguaya con más de 200 profesionales que nos llenan de orgullo trabajando todo tipo de proyectos urbanísticos, proyectos residenciales, hoteleros, de retail, hospitalarios, bueno, en fin. Tenemos oficinas en varios países, oficinas en Uruguay, obviamente, que maneja todo el Cono Sur, la oficina aquí de Ecuador, también de desarrollo de negocios para lo que era el Hub 1 que les comentaba, oficina recientemente en Colombia, en Medellín, donde Julián es parte importante, nuestro gerente ahí para Colombia, y tenemos oficina también en Ciudad de México para todo lo que es el mercado mexicano. Nuestro reto este año es ver si podemos abrir también nuestra primera oficina en Miami para atender también al mercado de Norteamérica. Así Ricardo, que ¿tú eres ese es un poco mi perfil. originario de dónde? ¿Naciste de dónde? Yo soy uruguayo, Uruguay. pero como te decía, ya hace casi 10 años que estoy viviendo aquí en Guayaquil, en Ecuador. Buenísimo. Julián, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, a ver, primero Lucas, gracias por la invitación. Digamos que nos sentimos muy orgullosos de alguna forma, pues, de ser un referente para ti y es recíproco para nosotros también, trazos urbanos y lo que tú has hecho, pues, en todos estos temas de medias y temas de redes sociales, pues, de verdad que es algo que nosotros desde acá lo vemos de una manera muy positiva. A ver, yo soy ingeniero civil, yo soy egresado de la Universidad de Sao Paulo, ya llevo 20 años de experiencia, trabajé en Camargo Correa, trabajé con concreto, luego durante 12 años tuve mi propia empresa y el año pasado, como te comentó Richie, me hicieron la invitación a pertenecer a este equipo, a esta empresa, que es una empresa de verdad que es un referente en temas de arquitectura, no solo aquí en Colombia, pues ahora que estamos incursionando, sino pues de manera regional en Centroamérica y Sudamérica. Y de verdad que me siento muy orgulloso, muy feliz y vale, la idea es de alguna manera pues aportar un poco de experiencia. He estado desde la estructuración, desde la gerencia, desde el lado del constructor, hoy estoy desde el lado de la arquitectura, también he tenido mucho contacto con fondos, entonces de alguna manera podemos conversar un rato con diferentes puntos de vista. Listo, yo lo primero, Ricardo, ahorita lo estábamos hablando, pues estás en Guayaquil
hemos visto bastante ruido el tema de seguridad y demás en Ecuador. Quisieras que me contaras muy rápidamente qué ha pasado en estos días, cómo va ese tema, simplemente para ponernos en contexto de qué es lo que habéis vivido y de ahí seguimos, por favor. Dale, sí, bueno, mirá, lamentablemente sí, Ecuador ha salido últimamente en las noticias, no con buenas noticias, sino mostrando un poco la realidad, bueno, el flagelo que nos viene acechando hace algunos años, vinculado obviamente a todo lo que es el tema del narcotráfico y las bandas, ¿no? Realmente la seguridad aquí en Ecuador, como digo, en los últimos años ha sido un problema y en las últimas semanas se ha habido recrudecido, ¿verdad? Por suerte, bueno, se han tomado ciertas medidas, no solo en el gobierno anterior, sino en el actual gobierno de Noboa, que gracias a Dios han surgido efectos y bueno, como digo, la suma de los dos gobiernos, el de Guillermo y el de Noboa, han hecho un proceso que ha permitido que en estas últimas semanas estemos volviendo un poco a la normalidad. Pero sí, creo que es un flagelo, ustedes ahí en Colombia lo vivieron muchos años, por suerte han pasado la página y han mejorado muchísimo. Ecuador lo está viviendo ahora y bueno, creo que como todas estas cosas hay que seguir empujando, hay que seguir siendo positivo. Esto pasa, el tiempo cura todo. Por suerte y por ahora, tanto a nivel privado como público, digamos, el empresariado específicamente sigue adelante, sigue apostando al país. No ha habido por lo menos un descenso en lo que es el rubro nuestro, ¿no? El tema de desarrollo inmobiliario. Por ahora sigue firme, sigue siendo un país donde se invierte mucho y esperemos que siga así, ¿no? La verdad que... Una sí. pregunta ahí. Pues es que aquí no llega tanta información. Vimos lo de las cárceles, vimos lo que van a mandar los presos para Colombia y demás. Se alcanzó a ver bastante violencia en las calles, se alcanzó a ver algún fenómeno donde uno casi que levanta la mano, esto que de pronto puede terminar en un golpe de Estado. ¿Qué tan crítica fue la situación? No, golpe de Estado no, porque justamente como te decía, básicamente lo que está pasando son riñas entre distintas mafias, ¿no? Como decía, el narcotráfico es un poco el que engloba todo este problema. Y lo que ha pasado sí es que, bueno, obviamente la lucha contra el narcotráfico hace que las bandas peleen por territorio, se generen luchas entre ellos, eso a nivel de cárcel y a nivel de la calle, ¿no? Del día a día. Obviamente también esta sensación o esta inseguridad también genera que se generen otro tipo de actividades delictivas. Entonces, como digo, es algo, entiendo, pasajero, es algo que el gobierno ahora con ciertas medidas como bueno, salir con los militares y la policía a la calle ha ayudado muchísimo, los toques de queda. Bueno, ahora, por ejemplo, muchas empresas y los colegios están en modalidad virtual. Entonces, de alguna manera ha trastocado, sí, un poco el día a día. Por suerte no ha bajado la actividad comercial. El ánimo y el empuje del empresariado sigue adelante y los resultados se están viendo. O sea, en las últimas semanas te diría que ya volvimos a tener una vida casi normal, por más que todavía siguen muchas de estas acciones del gobierno, ¿no? Pero sí, más bien es eso, o sea, es temas de inseguridad a raíz de, bueno, de bandas delictivas vinculadas siempre al tema del narcotráfico, que a ver, creo que pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Es un flagelo que estamos viviendo en toda Latinoamérica. Ecuador es una lástima porque realmente aquí no pasaba nada. Esto es algo nuevo. Yo hace 10 años que estoy aquí y estos últimos años fueron los años que viví esto, pero nunca pasaba nada. Como digo, todo llega a todos los países en distintos momentos y este flagelo de la droga creo que nos tiene a toda Latinoamérica complicado, ¿no? Sí, bueno, los mejores deseos. Venga, les pregunto algo. Estamos arrancando 2024 y ha sido costumbre, como todos los años, que uno llega y cuando habla, independiente cuál sea la industria, uno llega y habla de las tendencias que van a marcar la industria. Ustedes que están tan metidos en el tema de propiedad raíz, ¿cuáles dirían que son las tendencias que vamos a ver este 2024? ¿Qué podemos como hablar de eso? Si querés te cuento yo un poquito del punto de vista de arquitectura y tal vez después Julián lo puede encarar un poco más en su experiencia también del otro lado del mostrador, como
como estructurador o desarrollador de negocios. Desde el punto de vista de arquitectura, creo que venimos viendo las mismas tendencias que en el 2023. Nosotros siempre decimos que la pandemia, ¿no?, que ahora ya la vemos lejana en el tiempo, aceleró muchos procesos, ¿no? Entre esos procesos, uno de los que entendemos que se ha acelerado y que pegó un rebote muy, muy importante es todo el tema del turismo, ¿no? Todo el tema hotelero. Creo que como digo, la pandemia nos hizo, cuando nos permitió empezar a viajar, empezamos a disfrutar y a vivir con más intensidad todo lo que es el tema de viajes, ¿no? Por otro lado, en el tema residencial, nosotros Yo tengo ahí una duda, yo tengo una duda en eso primero. No sé cómo lo analizas, no sé si es que cambió la forma o el interés de vivir, en el sentido de que uno dice, bueno, nos encerraron y nos vamos a dedicar a viajar y a disfrutar la vida y digamos vamos a pensar más en el presente que en el futuro, o si también tiene mucho que ver con el cambio generacional. Estábamos viendo hace poco, particularmente en Antioquia, lo rápido que se está envejeciendo la población, pero no solo y eso tiene como varias implicaciones. Cuando se empieza a envejecer la población, pues en la medida que uno va madurando va teniendo acceso a mayores ingresos que de alguna manera te permiten vivir otras experiencias, pero lo otro es que también sentimos que los hogares cada vez son más pequeños. Entonces, yo no sé si es tanto una tendencia asociada en sí a la pandemia de que quiero vivir el presente, o es el hecho de que ya no tengo hijos y me voy a gastar la plata en el celular, me voy a gastar la plata en hobbies, me voy a gastar la plata en turismo. No sé cómo la ves más como por el lado de que la gente quiere vivir el presente, o es que simplemente vivimos más solos y ese vivir más solos nos lleva a una búsqueda de nuevas experiencias y hay como gastarse la plata de maneras diferentes. Yo creo que es una mezcla de todas, porque es verdad, y el segundo punto que te iba a comentar un poco de las tendencias es en el tema residencial. Otra de las cosas que vimos que estaba cambiando justamente era el tema de la residencia. O sea, hoy la gente busca tal vez más contacto con la naturaleza, más proyectos que sean más urbanísticos o proyectos que tengan amenidades, donde la relación social y las experiencias son importantes. Entonces yo creo que va un poco de la mano de todo, ¿no? Primero de aprovechar el momento o el presente, porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana y nos puede venir otra pandemia y nos agarra desprevenidos. Por otro lado, yo creo que el cambio generacional también, las nuevas generaciones les gusta mucho más la experiencia, ¿no? Y los viajes forman parte de esas experiencias o esos recuerdos, y eso se ve de todo punto de vista, ¿no? La experiencia en los hoteles, la experiencia en las residencias, o sea, en el tema residencial, la experiencia en el retail. O sea, creo que la experiencia hoy en día es fundamental. Y otra de las cosas también que creo que valoramos y que va un poco de la mano de todo es justamente el contacto social, ¿no? O sea, el ser humano es por naturaleza social. La pandemia nos cortó eso. Y volvimos o valoramos nuevamente el tema del contacto social, ¿no? Nosotros siempre nos gusta en muchas charlas, y creo que en alguna charla o en algún congreso que tuvimos juntos, hablamos de este tema, de que hay siempre nosotros sacamos a referencia un estudio que hay de Harvard que habla de siempre que, digamos, un estudio que son de más de 70 años a más de 700 personas, que busca justamente encontrar dónde está la felicidad de las personas, ¿no? Es un estudio muy extenso que ha estudiado a las personas de que nacieron hasta que se mueren, incluso todavía sigue hasta el día de hoy. Y ese estudio da como resultado que, digamos, la felicidad no está en el éxito profesional ni en el éxito económico, sino en la calidad de las relaciones. Y creo que justamente lo que buscamos nosotros hoy en día es eso, calidad en las relaciones humanas que tenemos, a través de la experiencia, a través de los espacios, a través de los viajes, a través de gastar, obviamente, justamente, de dándonos gusto. Entonces, creo que es una mezcla de todo. Creo que realmente no hay una única, un único motivo, pero sí es una tendencia que se venía dando y, como digo, la pandemia la aceleró y el 2024 no va a cambiar. Sigue en esa línea y todos los proyectos que nosotros venimos desarrollando en Latinoamérica van justamente en búsqueda de eso, ¿no? De fomentar las relaciones humanas, de fomentar la experiencia, de tener contacto con la naturaleza, de que los espacios comunes o las áreas verdes sean una extensión de esos metros cuadrados que, como tú bien decís, cada vez se reducen más por distintas razones, temas comerciales, temas de densidad,
pero empieza a ganar mucha fuerza el tema de las áreas comunes o las amenidades estratégicas, como le decimos nosotros, ¿no? Las amenidades estratégicas en todos los aspectos, tanto en un hotel como en una urbanización, como en un edificio residencial. Esas amenidades estratégicas justamente son extensiones de los metros cuadrados que tenemos privados de en nuestros metros cuadrados interiores de nuestro departamento, ¿no? O de nuestra vivienda. Entonces esa tendencia entendemos que sigue y se refuerza, ¿no? Adicionalmente a eso, Lucas, a nivel local, hay dos cosas que complementan lo que está diciendo Ricardo. Antes de mencionarlas, te voy a pasar un dato. No sé si tuviste la oportunidad de ver en el diario La República el lunes, salió un artículo donde mencionaban que se van a construir más de 31 metros cuadrados de alojamiento turístico al mes. No sé si tuviste oportunidad de leer. No, volver a repetir el dato que... En promedio se van a construir más de 31.000 metros cuadrados de alojamiento turístico al mes aquí en Colombia. Ok. Es un dato importante, eso fue el lunes 22 de enero, pues eso fue una noticia que salió en La República. Y yo pienso que sumado a todo lo que ha dicho Ricardo, que es cierto, en Colombia han pasado varias cosas. Yo creo que la primera es que se está generando un tema de infraestructura física que posibilita el tema del turismo. Hoy vos tenés esas carreteras 4G, se ha generado, digamos, que la posibilidad de que la gente se pueda mover un poco más fácil. Los costos de los tiquetes aéreos también se han abaratado un poco. Pues antes teníamos estas compañías de low cost, pero a pesar de que ya no está la que era más fuerte en ese sector, dejó, digamos, que una semilla sembrada en las otras compañías aéreas. Entonces eso genera también, de alguna forma, la posibilidad de moverse al interior del país de una manera, digamos, que más fácil desde el punto de vista económico. Lo segundo, pues, es que fíjate que el poder adquisitivo colombiano, cuando vos tenés un turismo local, pues el turismo local de alguna manera te permite acceder a él sin tener que pasar por el dólar, sin tener que pasar por un tema cambiario. Cuando vos te vas a Centroamérica o vos te vas a Norteamérica o te vas para Europa, pues tu poder adquisitivo disminuye. Entonces, obvio, pues todos esos factores que mencionó Ricardo anteriormente, pues que obviamente son latentes, o sea, el tema de cambio de mentalidad de los jóvenes, el tema generacional, el tema de la pandemia. Digamos que todos esos aspectos sí influyen, pero digamos que hoy por hoy hay más facilidad de adquisición de un paquete turístico, de poder viajar, de poder salir. Entonces, además de que es una prioridad, pues también hay acceso a esos, digamos que a esa tipología, digamos que de espacios, ¿cierto? A partir de ahí, pues ese número de 31.000, casi son 32.000 metros cuadrados de alojamiento turístico al mes, pues eso te invita a traer otros servicios. Entonces te vas yendo, el tema turístico atrae un tema comercial, un tema de servicios, te va haciendo movimientos al interior, ¿cierto? De las ciudades y vos vas sufriendo una transformación importante. Por último, pues yo quiero destacar algo, Lucas, y es lo siguiente. Acuérdate que Medellín es una ciudad que no tiene playa. A nosotros nos tocó de alguna manera buscarle el atractivo a la ciudad, que la gente tenía, digamos, que en su ADN, en su chip, en su cabeza, en su mentalidad, que era necesario ser costero. Y nosotros, sin ser costeros, de hecho estamos muy lejos, le fuimos encontrando, como dicen aquí en Colombia, la comba al palo, ¿cierto? Entonces se genera una cantidad de eventos a lo largo del año. Está todo este tema de la parte de la salud que atrae turistas a hacerse cirugías aquí. Está todo el tema del verde, de todo ese movimiento. La gente le atrae mucho el verde que tiene la ciudad. Entonces, de alguna forma, esos corredores verdes generan cierto atractivo turístico. Está la parte comercial, la parte corporativa se mantiene. Entonces, vos vas combinando un montón de aspectos que al final del día pues vas masificando el componente turístico y vas generando unos ingresos adicionales. Consumo, por donde lo quieras ver.
Sí, incluso viéndolo de afuera también, un poco lo que pasa entre Uruguay y Argentina, pasa un poco también aquí entre Ecuador y Colombia, ¿no? El tema del tipo de cambio ha ayudado también a que turistas extranjeros que van con dólares les rinde mucho más en Colombia, ¿no? O sea, pueden acceder no sé, ir a cenar a un lugar, a un buen restaurante, o el tema hotelero está mucho más en cuenta, los paquetes turísticos cuando uno va con dólares y el tipo de cambio obviamente ha afectado al colombiano, ¿no? Al poder adquisitivo del colombiano, pero para el turista es muy ventajoso y muy tentador, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, Colombia, por ejemplo, en el tema turístico ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay otro aspecto también, Lucas y Ricardo, y es el clima, ¿no? O sea, la diversidad, la biodiversidad y el aspecto climático. Pues Medellín es una ciudad, pues puntualmente, no solo Medellín, Colombia en términos generales, eh, de verdad que ofrecen, digamos que unas condiciones climáticas muy agradables. Nosotros no tenemos, mira que la semana pasada en Canadá estaban a -50 grados. Eh, en Estados Unidos creo que tuvieron la helada más fuerte de toda su historia en los últimos no sé cuántos años. Entonces, a partir de ahí, vos no encontrás, en Europa, en el verano pasado, las temperaturas llegaron a 45 y 47 grados. Vos aquí en Colombia, la mayor parte del tiempo encontrás unas condiciones climáticas muy amenas, donde eso también invita a toda esa población nómada que puede trabajar desde cualquier parte del mundo que se quiera instalar aquí. Entonces empiezan a rotar por todo el país y volvemos a lo mismo. Condiciones cambiarias favorables, la mentalidad cambió, no tienen hijos, poder adquisitivo alto, aspectos bioclimáticos favorables. Entonces, cuando vos eh, unís todas esas variables, pues es muy difícil que la ecuación no termine dando positivo, termina siempre dando positivo. De acuerdo, Julián, te interrumpo un poco y pues quiero como retomar la idea de las tendencias. Entonces estábamos hablando desde la arquitectura que se veía para este año y entonces pues hablamos de los cambios generacionales, cómo impulsa eso el turismo y demás, pero también hablamos de que la interacción entre las personas se vuelve una de las cosas más relevantes, las zonas comunes, los espacios en los edificios de zonas comunes, decías una palabra, pero se me fue ahorita, pero era como tener zonas comunes inteligentes, me imagino que inteligentes para los diferentes nichos. Hablabas de algo, y aquí es donde te quiero poner debate, hablabas de la conexión con el medio ambiente, que fue un fenómeno que fue súper potente durante la pandemia. Es que todavía me acuerdo, nos encerraron y todos los que tuvimos la fortuna de irnos por una finca fue bastante interesante, particularmente aquí en Medellín lo veíamos con la gente huyendo hacia el oriente antioqueño y mucha gente se animó a comprar lotes y a montar casas y decían es que el futuro es la virtualidad. Yo tengo la inquietud hoy si es tan así, si la gente quiere el campo o si lo que realmente hoy está buscando y realmente es la tendencia es la cercanía y es la conexión, porque hemos empezado a ver los fenómenos de que todo el que se fue para el campo se quedó lejano. Y dice que sí, que tan bonito estar en esta zona donde hay menos contaminación, donde es más tranquilo, pero obligando a volver a trabajar, entonces ya no hay tanta virtualidad, que creo que sí es una tendencia que estamos viendo fuerte y es las empresas están tocándole la puerta a la gente y le están diciendo, venga, esa mamadera de gallo suya, 4 días en la casa y viene solo uno, de pronto no es tan fuerte. Quisiera como saber cómo están viendo eso realmente y sí, cuál es como, qué están viendo, porque ustedes tienen una visión mucho más global que la que tenemos nosotros. A ver, vuelvo un poco a lo que comentaba al principio. El ser humano, por naturaleza, es de relaciones humanas, o sea, es de estar en contacto con otros seres humanos. Obviamente la particularidad de la pandemia nos obligó a estar encerrados y como siempre decimos, se nos juntaron los tres mundos en uno, ¿no? O sea, el mundo laboral, el mundo social y el mundo familiar lo teníamos todo en nuestra casa. Pero el ser humano por naturaleza, primero, precisa tener esos mundos conectados, pero no mezclados,
o juntos pero no mezclados, y además precisa contacto con otros seres humanos. Entonces, yo creo que el tema de la virtualidad obviamente vino para quedarse. Estamos viviendo un mundo híbrido y lo vamos a seguir viendo en mayor o menor medida. Hoy ya todos nos hemos acostumbrado a tener, por ejemplo, estos podcasts o reuniones o lo que fuere, pero va a ser híbrido. O sea, creo que no vamos ni a volver al extremismo del trabajo 100% presencial ni al extremismo del 100% virtual. En ese sentido, en las tendencias que vemos, el ser humano, digamos, de alguna manera, esa experiencia que nos hizo vivir la pandemia, nos hizo ver varias cosas. Una que no sé si es una tendencia, pero el hecho de la gente irse a vivir a una urbanización y tener el verde, era en un momento sí una manera de tener un plus ante esa situación de encierro. Creo que sigue existiendo esa tendencia, la gente valoró eso y mucha gente capaz que no estaba pensando en tener una casa, hoy sí la piensa para una determinada época de su vida. También hay que pensar de que el ser humano pasa por distintas instancias, ¿no? Recién casado, con hijos, después gente ya más mayor. Entonces, sí creo que hay mucha gente que optó por esa vida y le gusta esa vida y aprovecha esta modalidad híbrida para poder vivir en una urbanización, estar en contacto con la naturaleza y poder tener una calidad de vida que no la tendría tal vez en otro tipo de vivienda. Pero por otro lado también vemos que hay mucha gente que empezó a valorar la ciudad y empezó a valorar, como decíamos hoy, el tema de los espacios comunes, las amenidades estratégicas, eso que yo hablaba recién, ¿no? Donde los espacios comunes empiezan a ser esos lugares de reunión, esos lugares importantes del conjunto. Y una tendencia que también nosotros veníamos desarrollando hace muchos años y la pandemia aceleró es el tema de los proyectos de uso mixto. ¿Por qué los proyectos de uso mixto? Porque el proyecto de uso mixto suma áreas de interacción al ser humano. Tú puedes trabajar, vivir y tener tu vida social en una centralidad de la ciudad que permite justamente fomentar esas interacciones. El uso mixto empezó a ser, así como el área o las amenidades estratégicas empezaron a ser una extensión de tus metros cuadrados, los usos mixtos y el compartir tu residencia con un coworking o con un área comercial empiezan a ser también extensión de tu vida y empiezan a hacerte o a empezar a generar comunidades, ¿no? O sea, que es algo que también nosotros buscamos mucho en los proyectos y entendemos que es una tendencia que se viene fomentando cada vez más. No solo el de las experiencias, sino el hecho de formar comunidades. El ser humano cada vez más quiere pertenecer a una comunidad. Entonces, el tener proyectos potentes de uso mixto, donde esos usos empiecen a complementarse, hacen también que nuestra vida sea o se complemente con todas esas actividades que nos hacen felices y que hablaba hoy que el estudio de Harvard resaltaba, ¿no? Entonces, a lo que voy es, creo que no hay una única tendencia. Sí creo que hay una serie de valores o de cosas importantes que buscan los usuarios, los compradores, digamos, de los bienes muebles, que van por el tema de tener contacto con la naturaleza, tener contacto con otros seres humanos, tener expansiones fuera de tus metros cuadrados privados que te permitan vivir esas experiencias y generar esas comunidades, tanto a nivel urbano o de una urbanización en las afueras de las ciudades, o a nivel de una centralidad potente como un proyecto de uso mixto dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, eso sí se viene dando. Obviamente después dependerá de tus gustos y dependerá, como digo, de tu etapa de vida, ¿no? Las parejas jóvenes tal vez busquen un proyecto más de uso mixto y una pareja con hijos tal vez busque un proyecto más de residencia en una urbanización, o no, pero eso ya va un poco en las necesidades propias de cada pareja. Pero lo que sí vemos es eso, ¿no? La búsqueda de experiencia, la búsqueda de contacto con los demás, la búsqueda de generar comunidad, la búsqueda con el contacto y la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es algo sí que lo vemos permanentemente en todos los proyectos, ¿no? Y el arraigo también con lo local. Eso es algo también que nos gusta mucho hacer hincapié, porque se ve desde todo punto de vista. Se ve desde el punto de vista residencial, como desde el punto de vista hotelero, como desde el punto de vista comercial. O sea, ya los proyectos no son proyectos, ¿no? Defíneme eso, arraigo con lo local, ¿qué significa? Claro, a veces
a ver, te voy a poner un ejemplo con el tema hotelero, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros veíamos que muchas veces las cadenas de hoteles en la antigüedad tú tenías que seguir un manual de marca que era un hotel en Los Ángeles muy similar a esa misma cadena, un hotel en Medellín, ¿no? Hoy en día esa tendencia está cambiando. ¿Qué quiero decir? Que los hoteles están buscando tener un contacto mucho más cercano con la realidad local. Entonces los hoteles empiezan de alguna manera, a empaparse y a nutrirse de esas realidades locales. Entonces no es lo mismo estar en un hotel de una cadena X en Medellín, que tendrá determinadas características propias de ese lugar, a tener esa misma cadena o ese mismo hotel no sé, en Cancún. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque justamente lo que están buscando es tratar de valorizar o revalorizar todo lo que son esas particularidades propias del sitio, ¿no? Que lo hacen único, que lo hacen, digamos, que te generan mayor contacto con la realidad local y te generan esas experiencias que es lo que está buscando el cliente, ¿no? Entonces, eso lo vemos mucho en los proyectos, ni que hablar que en los proyectos hoteleros es una tendencia, pero se ve de todo punto de vista, ¿no? O sea, el contacto con lo local tiene que ser importante, porque además hay un tema que va más allá del proyecto, ¿no? O sea, que es el tema de lo patrimonial, el tema del imaginario colectivo, ¿no? O sea, todo lo que nos ate a algo que nos genere comunidad nos atrae más, ¿entiendes? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Yo casualmente estuve ayer en un proyecto, Lucas, que reúne todo eso, ¿cierto? Es como esas pequeñas urbes alrededor de las grandes ciudades donde vos logras encontrar todo. El contacto con lo verde, los servicios, el tema hotelero, un parque y todo muy central, todo muy centralizado. Y a partir de ahí vos generas no solo una conexión, sino un sentido de pertenencia también. Caso, pues, coincidencialmente, ayer estoy hablando de un proyecto pues, de 150.000 metros cuadrados, pues, que contempla todo: parques, servicios, comercio, residencial, y al final del día, con todo este tema de la virtualidad, pues terminas yendo casi que, y estás a 20 minutos de Medellín y terminas yendo una sola vez a la ciudad. El resto te concentras ahí y encontrás una calidad de vida demasiado alta. Total, no, pues como hablando del tema de la alta mixtura, pues yo no soy urbanista ni nada por el estilo, pero pues de las lecturas que he hecho de las teorías que ha popularizado este señor Carlos Moreno, la ciudad de 15 minutos, de hablar de cercanía, de la mixtura, de poder cumplir como con todas las necesidades del ser alrededor de los 15 minutos. Yo creo que la complementación de eso es cuando pues por un lado está el lado urbanístico que dice no hagamos el zoning tradicional, o no hagamos como antes que uno decía la zona comercial es en tal polígono, la zona industrial es en tal polígono y la zona residencial era en tal lado, y de alguna manera separábamos las actividades en grandes zonas de las ciudades. Yo creo que esa ciudad de la que se habla ahora, que es la hipermixtura, pues de alguna manera termina en que o se dinamiza con el concepto que hablaba Ricardo ahora de los edificios de alta mixtura, donde ya ni siquiera hay que caminar cuadras, sino que alrededor de un mismo complejo encuentro donde trabajar, donde vivir, donde compartir con las personas, y ahí creo que toma muchísima relevancia el concepto de que Ricardo hablaba de las zonas comunes estratégicas, que me imagino que cuando haces referencia a estratégicas es que estás haciendo referencia a que las zonas comunes deben ser pensadas para un nicho específico o para los usuarios que existen en un edificio particular. Esa parte la tengo muy clara. Entiendo muy bien el concepto del arraigo a lo local. El ejemplo de los hoteles me parece fantástico, porque es que
ahí hay unos cambios gigantescos en la hotelería, y es que antiguamente, no, pues hace 20 años, hace 30 años no teníamos los sistemas de comunicación que tenemos hoy, y yo creo que la tendencia en ese momento, particularmente en los hoteles, era qué estándar quiero o qué calidad es la que voy a recibir, porque si ustedes se acuerdan que hace 20, 30 años uno iba a una agencia de viajes donde te hablaban de hoteles y la posición de la marca era vital, porque uno compraba por la marca. ¿A quién conozco? ¿Quién es el que más ruido hace a nivel mundial? Entonces, yo quiero ir a los Hilton, quiero ir a los Marriott, yo quiero, y uno asociaba esos grandes apellidos o esos grandes nombres a unos estándares específicos, pero hoy es distinto. Hoy yo entro a Booking, y me salen 200 hoteles para Medellín, o no sé cuántos aparecen, pero yo ya no necesariamente tengo que pensar en el estándar del hotel, porque veo las fotos y veo las reseñas de las personas. Entonces ahí está la información. Ya no tiene que ser Hilton para que yo confíe en el hotel. Yo simplemente veo las fotos, veo la ubicación y miro las reseñas, y eso yo creo que ha acelerado de manera importante poder ofrecer experiencias diferentes, porque al final son experiencias, y ahí viene el tema del arraigo a lo local. Entonces en Medellín haré un hotel que tenga más que ver con Medellín que un hotel diseñado por un tipo en Los Ángeles que no conoce Medellín. Creo que por ese lado... Incluso si te pones a pensar, Lucas, un poco lo que tú decís, antes las marcas, ¿no? Digamos, tú lo que buscabas era una marca, ¿no? Y tú sabías que esa marca te daba un estándar. Hoy en día cada marca tiene submarcas, ¿no? Y cada submarca además tiene una experiencia distinta. Entonces, tú no solo ya estás buscando la marca, o sea, la marca pasó a ser algo, sí, sigue siendo importante, pero creo que pasó a ser algo secundario. Lo importante es qué tipo de experiencia querés vivir, ¿no? Pero yo creo y algo que parecido a lo que hablamos, Richie, sí. Perdóname, al final del día yo creo que el mundo ideal es juntar las tres cosas, o sea, juntar la experiencia, claro, juntar la marca y juntar el arraigo a lo local. Si vos lográs encontrar esas, digamos que donde una, suponiendo que cada uno fuera una circunferencia, donde las tres coinciden, vos le pegás. Yo creo que al final del día, Lucas, es eso, es encontrarlas, porque es que, a ver, estas marcas sí te ofrecen un montón de lifestyle o X marcas que te ofrecen diferentes experiencias, pero ellos tienen detrás un know-how muy importante que no se puede, digamos que, dejar de tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, vos muchas veces puedes tener una experiencia excelente, pero ese know-how que tienen esas grandes marcas al final del día generan valor. Entonces, si vos sos capaz de unir esas tres cosas, de experiencia, una buena marca y el arraigo a lo local, creo que terminás encontrando el punto óptimo. De acuerdo, de acuerdo. Y digamos que el tema de experiencia y de marca es potente por cosas simples. En la medida que uno es más grande, hay economías de escala, hay compra proveedores que pueden salir más económicas, está el aprendizaje, por ejemplo, en los temas de operación en hotelería particularmente, hay lecciones aprendidas. O sea, es un negocio, y como todo hay una cantidad de cosas por aprender. En el tema de arraigo con lo local tengo una pregunta. Lo entiendo súper claro en el tema de la hotelería, pero ¿cómo habla uno del arraigo en lo local en temas, por ejemplo, en un edificio de oficinas? ¿O cómo se aterriza esa idea en un proyecto de vivienda? Quisiera como entender un poquito esa tendencia, o eso, cómo lo puedo ver en esos usos diferentes. A ver, lo importante es poder aplicarlo en cualquier uso, independientemente del tipo de proyecto. Nosotros entendemos que no es lo mismo un proyecto en Montevideo a un proyecto en Medellín. No puede ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el proyecto se tiene que nutrir de las particularidades del sitio. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que hay países donde, por temas climáticos o por cualquier otra índole, las áreas exteriores tienen que estar un poco más controladas, ¿verdad? No pueden ser edificios tan abiertos, o a veces las terrazas no son tan aprovechables, pero ese mismo edificio o un edificio similar en una ciudad como Medellín, por ejemplo, tiene que capitalizarse o diseñarse de manera distinta. ¿Por qué? Porque ustedes ahí tienen un contacto muy grande con la naturaleza, el clima les permite generar proyectos con plantas bajas 100% abiertas, o con áreas comunes también vinculadas a las áreas exteriores y a las vistas. O sea,
lo mismo pasa incluso con los proyectos urbanísticos. El proyecto, nosotros siempre hablamos, por ejemplo, cuando uno diseñaba antiguamente un proyecto urbanístico, la retícula, ¿no? El damero, era el punto de partida para diseñar cualquier proyecto urbanístico, ¿no? O sea, ahora, esa retícula ortogonal, que en muchas ciudades ha hecho daño porque se aplica de una manera sin ningún tipo de criterio al entorno, hace que esa retícula no tome las particularidades del sitio. Entonces, no se empiecen a ver particulares como puede ser, no sé, áreas verdes o escurrentías de agua. Y ese proyecto que se hace ahí puede ser el mismo que se puede hacer en otra ciudad. Entonces, para nosotros es muy importante que esa retícula se transforme y se nutra de las particularidades del sitio. Entonces esa retícula pasa a ser otra cosa, ya no es una retícula ortogonal, sino que empieza a tener, ¿no?, pliegues o empieza a tener particularidades de la topografía y hace que ese proyecto sea único para ese sitio porque la naturaleza de ese sitio es particular. ¿Se entiende? Y eso hace que también esas particularidades naturales que están arraigadas además en el imaginario colectivo sean punto de partida para que ese proyecto conecte con lo local, con los usuarios locales. Lo mismo pasa con los edificios. O sea, tenemos temas normativos, por supuesto que hay que cumplir. Tenemos temas de estándares internacionales, por supuesto que hay que cumplirlos. Pero después hay que ver las particularidades del sitio, las vistas, como digo, los temas climáticos, los temas de materialidades. O sea, también la materialidad, no es lo mismo un proyecto, no sé, desarrollado en São Paulo a un proyecto desarrollado en la playa. Entonces, todas esas cosas son lo que hacen que los proyectos se empiecen a nutrir de lo local. Entonces, lo vemos en los hoteles, lo vemos en los proyectos urbanísticos, lo vemos en los proyectos residenciales, los vemos en los proyectos de oficinas, a veces va en lo que es la parte de diseño, a veces va en los temas de materiales, a veces va en los temas de gráfica, a veces va en el tema de cómo queremos vivir la experiencia en función de cómo es la ciudad, de cómo es el entorno, de cómo es el clima. Entonces, todos esos aspectos son importantes para hacer que ese proyecto además sea único e irrepetible. Y se nutre obviamente de las cosas propias del sitio que te conectan además con esa comunidad local, ¿no? Clarísimo. Tengo una Lucas, pregunta. ve, mira, aquí, discúlpame, solo para completar lo que está diciendo Richie, vos tenés el ejemplo aquí en Medellín muy claro. Está Santa Fe y está el Tesoro. Santa Fe lo diseñó una empresa bogotana con la visión de pensando en Bogotá, tratando de replicar el Santa Fe que había en Bogotá con las condiciones climáticas de Bogotá aquí en Medellín. Entonces es un cajón cerrado, sin ventilación. Digamos que eso es un ejemplo para uno tomar en cuenta al momento, digamos que de tropicalizar los proyectos. Al paso que vos ves el Tesoro, y el Tesoro es un centro comercial con pasillos abiertos, con mucho verde. Entonces vos ahí logras ver la diferencia de un caso, digamos que exitoso y el otro no tan exitoso, donde vos te das cuenta que esa interpretación de la ciudad tiene que ir alineada al proyecto, o si no, no funcionan. O sea, a ver, no quiere decir que el centro comercial no vaya a funcionar bien. Obviamente Santa Fe funciona bien, pero no genera ese confort que genera un centro comercial como el Tesoro. De acuerdo, ese ejemplo me parece bueno. Tengo una pregunta para los dos y es la siguiente. Hoy para mí una de las tendencias, digamos, más complejas que hay en el tema de los bienes raíces tiene que ver como con la desaceleración global. Entonces, en términos generales o en varios de los países, ve uno que las tasas de crecimiento no son las mismas tasas de crecimiento económico que teníamos en años anteriores. Uno de los fenómenos que está ocasionando esto es la subida de tasas de interés como medida para contrarrestar los problemas de la inflación. Todo se volvió más costoso. Teníamos unas políticas monetarias muy expansivas cuando se dio pues el tema de la pandemia. Ahora de alguna manera hay que desacelerar un poco las economías y subieron las tasas de interés, que es uno de los factores determinantes para la compra de vivienda. Esa situación ha llevado a un punto donde se vuelve difícil comprar vivienda. Cada vez se vuelve más difícil comprar vivienda. Un país como Colombia,
No sé, Ricardo, si conoces y Julián los datos del año pasado, pero tenemos caídas en la venta de vivienda nueva de alrededor del 40-45%. Algunas ciudades superan el 50%. Las caídas más fuertes se dieron en el tema de la vivienda de interés social o la vivienda más económica. Pero yo no creo que sea solo un fenómeno colombiano. Yo sé que, por ejemplo, en México, importante habitacional, es un déficit estructural en el tema de vivienda. Sé que Argentina, digamos, muy también por lo que ha pasado en los últimos gobiernos y demás, pero entiendo que el tema de hacinamiento en las viviendas es importante, la producción de vivienda es muy... Me quiero... pues no me sé el resto de países en cómo están, pero me da la impresión que cada vez se vuelve más difícil comprar vivienda. Hace 40, 50 años, una persona normal utilizaba alrededor de dos veces su ingreso anual para comprar una vivienda. Hoy en muchos casos las personas necesitan 6, 7 veces, en otros casos 10 años de ingresos para el pago de una vivienda. ¿Cómo vamos a solucionar eso? ¿Ustedes han pensado sobre esa tendencia, la dificultad que tiene cada vez la gente para adquirir más la vivienda, los alquileres más caros? ¿Cuál va a ser el futuro en ese sentido? Y te sumo una más, Lucas. Mira, un problema es eso, sin lugar a dudas, el tema de la tendencia de la suba de las tasas de interés yo creo que se da en todos lados, ¿no? Pero además también hay un cambio de mentalidad. Si tú ves las nuevas generaciones, muchos no están interesados en comprar. Antes, si uno veía, incluso hasta nuestra generación, ¿no? Uno se compraba una casa y comprar una casa era como que era, ¿no? Ya armaba la familia, comprabas una casa para toda la vida. Hoy ya las nuevas generaciones incluso ya cambiaron, o sea, ya prefieren no comprar, prefieren alquilar, e incluso tal vez el dinero que invertirían en la casa prefieren invertirlo en otras cosas que le den rentabilidad, ¿no? Entonces, no solo yo creo que hay un cambio de mentalidad y creo que también está habiendo una tendencia de cambio de tipo de producto, no solo por el poder adquisitivo de la gente que se hace cada vez más difícil por las tasas y eso acceder a una vivienda propia, sino también que está cambiando la mentalidad de la gente, que ya no quiere vivienda propia, o prefiere alquilar y eventualmente el día de mañana irse a vivir a otro lado. Y creo que en esa tendencia se está dando todo lo que es el multifamily, ¿no? Estamos viendo que cada vez en Latinoamérica todavía está muy verde, pero hay determinados países de Norteamérica, fundamentalmente, que el tema del multifamily está siendo cada vez más fuerte, ¿no? Y creo que en nuestros países cada vez se va a dar más, porque justamente hace que solucione de alguna manera estas tendencias que se están dando, ¿no? O sea, de darle un buen producto de alquiler para el que quiera alquilar, ya sea por un tema de mentalidad que no quiere comprar o eventualmente por un tema de que no puede acceder por el tema de los créditos, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay un doble tema, o sea, empezar a entender que la realidad va por otro lado y que los desarrolladores y los profesionales busquemos alternativas que permitan justamente pensar el negocio de otra manera, ¿no? A través de multifamily o a través de distintos productos que van en esa línea, ¿no? Entonces, así como... sí. Total, o sea, en esa línea hacia futuro, pues parece que la tendencia sí es que cada vez vamos a ser menos dueños de la vivienda propia. Sí. Y que el futuro va más por el lado de los productos de renta, o sea, uno lo Sí. ve, un país como Estados Unidos, Claro. que creo que puede ser el líder en ese sentido. Entiendo que hoy el 60-70% de la oferta es multifamily, no es vivienda tradicional, muy distinto a un país como Colombia, donde pues casi que el 95% de los proyectos, yo creo que de hecho más de los nuevos proyectos inmobiliarios salen para la venta individual de unidades inmobiliarias. Entonces, estamos de acuerdo en que esa es la tendencia y creo que es algo que ya empieza uno a ver en Chile de manera marcada, en México de manera marcada, no sé Uruguay, no sé Ecuador, cómo está Brasil. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, Lucas. Ve, mira, donde vos identificas, digamos, que un problema generas una oportunidad de negocio. Y te voy a explicar por qué. Tal cual, y lo que dijo Ricardo, pues
lo iba a decir y mejor dicho, no lo pudo haber dicho mejor Ricardo. La solución está en el multifamily, pero con el multifamily vos generar una solución para los inversionistas al otro lado, porque muchas veces los inversionistas, a los fondos de inversión son fondos de inversión muy, digamos que muy institucionales, masivos, o sea, poco masivos, perdón. Entonces, al final del día, el inversionista de 200 millones, 300 millones, 500 millones de pesos no tiene acceso a esos fondos. Entonces, cuando vos generás pequeñas burbujas de fondeo, pueden apalancar, entonces le resolves el problema al que quiere invertir pero no sabe cómo, y por otro lado le resolves el problema al que no tiene con qué comprar y alquila. Entonces juntas dos coyunturas que parecieran de alguna manera dispares, pero que se complementan muy bien, que funcionan muy bien una con la otra, y pues obviamente eso tiene que tener una reglamentación, etcétera, por parte de la superintendencia, pero a partir de ahí vos generas pequeñas bolsas de dinero o fondos o crowdfunding o como lo quieran llamar, que pueden ir dándole solución a esos proyectos multifamily, que además hoy por hoy, independiente si el proyecto es en renta o en venta tradicional, pues todos sabemos, todos los desarrolladores de proyectos y todos los que estamos inmersos en este gremio, sabemos de la dificultad de una consecución de crédito constructor hoy en día, que de alguna manera estas alternativas de financiación han venido solucionando también ese problema. Pero, o sea, yo lo que creo que es claro es que cada vez es más difícil acceder a la vivienda. Creo que la vivienda se necesita, o sea, uno no puede dejar de vivir. Si no se hace vivienda, vamos a vivir más hacinados, es así de sencillo. Creo que los capitales hoy, la familia tradicional no tiene acceso a eso, y creo que el futuro de este negocio no va a ser el futuro de compañías individuales pequeñas o de inversionistas individuales pequeños. Creo que como en toda industria va a haber un tema de consolidación, y creo que el futuro de esto, y no creo que sea un futuro muy lejano porque ya lo estamos viendo en otros países, es el futuro de grandes empresas que monopolizan o de alguna manera se llevan un pedazo grande de la torta, y creo que la vivienda futuro será un producto que van a dominar principalmente grandes fondos de inversión, que sé, Julián, que tú has trabajado con muchos de esos grandes fondos de inversión, que no sé hoy con qué apetito están. Sé que en países como Estados Unidos eso se sigue moviendo muy fuerte. No sé en los países desarrollados donde hay unas exigencias de tasas tan altas si los negocios son capaces de dar la rentabilidad necesaria. Hay una dicotomía muy grande acá en ese sentido, Lucas, porque es que los fondos locales colombianos no se quieren mover. O sea, están incluso haciendo desinversiones, y los pocos que están, digamos que inyectando capitales, es en proyectos que ya habían gestado hacía 2 o 3 años, pero no están revisando nuevas oportunidades. Ahora bien, las condiciones locales para fondos extranjeros son muy óptimas. Entonces hay muchos fondos de otras partes de Asia, de Norteamérica, de Europa, incluso de Sudamérica, que sí están con muy buen apetito y que quieren entrar. Entonces, a partir de ahí, uno debería, lo que pasa es que eh, a pesar del ambiente ser bueno, aterrizar eso al desarrollador no es fácil. O sea, todavía ese camino entre la voluntad del inversionista extranjero, independiente pues del tamaño, versus la voluntad de los desarrolladores de captar esos recursos, ese camino hoy está muy inexplorado. Entonces, parte de la tarea es precisamente esa, es como empezar a generar ese puente entre esas dos aristas para que al final del día eso pueda funcionar para todos. Esa es como la sensación que uno tiene hoy en día en el mercado. Perfecto. Volviendo como al tema del medio ambiente, que ahorita lo hablábamos, yo creo que una de las tendencias que sí estoy viendo muy fuerte es el ecoturismo. Las ciudades siguen siendo muy atractivas, pero la gente quiere de alguna manera disfrutar la naturaleza. Ahí sí, y eso va muy de la mano del arraigo de lo local. ¿Cómo lo están viendo?
Sí, sin duda que se está viendo mucho. Nosotros, no solo a nivel de temas hoteleros, sino a nivel de, digamos, más urbano, de urbanizaciones, el tema de la naturaleza y del ecoturismo es importante. Eh, Vuelvo a lo mismo, o sea, los proyectos tienen que estar muy conectados a la naturaleza y eso es algo que se está dando cada vez más. Nosotros, por ejemplo, en lo que son los proyectos urbanísticos, hablamos de lo que es la naturaleza híbrida, ¿no? De que todo lo que es el entorno natural y lo creado tienen que tener un diálogo y una interacción y potenciarse mutuamente. Y los proyectos ecoturísticos en ese sentido lo están aprovechando y cada vez se ve más, ¿no? O sea, la gente lo valora cada vez más. Eh, Incluso nosotros, bueno, ahora tuvimos una experiencia con temas residenciales también, casas en la playa, donde justamente a través de los materiales, a través de la interacción con el entorno, a través de tener un cuidado eh, muy delicado de cómo implantar y cómo diseñar la casa o el producto edilicio con el entorno y con la naturaleza, fue especialmente estudiado. Entonces, cada vez más el consumidor final, ya sea el desarrollador o el comprador de ese inmueble, aprecia más el haber tenido un cuidado con la naturaleza, ¿no? O sea, es parte importante. Y se ve no solo, cuando uno habla de naturaleza, piensa tal vez en lugares, ¿no? Como puede ser un bosque, como puede ser la playa, como puede ser una parte costera, islas, lo que fuere. Se ve también en la ciudad. Lucas, yo creo que el tema de, o sea, nosotros tenemos que tener una conciencia de que todo proyecto que hagamos tiene que ser, este, tiene que tener una especial cuidado con el entorno, con la naturaleza, tiene que ser sustentable desde el punto de vista de los recursos. Y siempre decimos algo que para nosotros es importante, ¿no? O sea, cuando desarrollamos un proyecto, tiene que ganar el desarrollador, tiene que ganar el usuario y tiene que ganar la ciudad o el entorno. Entonces, cuando hablamos de naturaleza, eso es clave. Y algo que también cuando hablamos de los proyectos, cuando pensamos los proyectos desde el punto de vista de sustentabilidad, ¿no? Que sean proyectos sustentables y eso, nos olvidamos que hay una manera de hacer proyectos sustentables muy interesante que es, y acá me voy un poco tal vez del tema que tú lo querías enfocar, pero me parece importante, que cuando hablamos de proyectos sustentables, uno piensa de que, bueno, son proyectos, ¿no? Que compran ciertas certificaciones, que generen ahorros energéticos, que dejen una huella de carbono reducida, lo que fuere. Pero hay una manera muy interesante que se está dando en muchas ciudades, en Montevideo lo hemos desarrollado, aquí en Guayaquil también, que es, uno puede llegar a ser, uno puede, o es sustentable también cuando revaloriza zonas de la ciudad que quedaron en desuso, o edificios de la ciudad, en sectores de la ciudad consolidados que quedaron en desuso. Nosotros siempre decimos, claro, siempre decimos que el edificio que menos contamina es el que ya está construido. Entonces, nosotros hemos tenido muchas experiencias de refuncionalización de edificios que eran hoteles y ahora pasaron a ser edificios o mixtos con oficinas y residencias, o grandes bodegas que se transformaron en áreas comerciales. Entonces, entendemos que esa es una oportunidad enorme que tienen nuestras ciudades en Latinoamérica, Ricardo, de revalorizar, ¿no? Es más un flipping, es como hacerle el flipping al edificio, a lo que te refieres realmente. Exacto, edificios que han quedado en áreas consolidadas de la ciudad, que tienen todos los servicios y que por A, B o C quedaron en desuso. Muchos desarrolladores lo están viendo como oportunidad para no solo remodelarlos y ayornarlos nuevamente, algunos con grado patrimonial, otros no, y volver a retransformarles y a darles un uso nuevo. Y eso es una manera de, como digo, de hacer productos que nos ayuden a contaminar menos, que nos ayuden a ser mucho más considerados con nuestro entorno, ¿no? Porque siempre digo, uno piensa en las áreas de la costa o en las áreas circundantes a las ciudades,
o en los entornos verdes, y una manera justamente de, 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 de ser ecológicamente sustentable es revalorizar aquellas zonas de la ciudad que han quedado en desuso y no seguir creciendo con las ciudades que generan más contaminación, generan más infraestructura, genera, ¿no?, más traslado de la gente. Consumimos, además, áreas verdes que podíamos tener y las seguimos consumiendo en las periferias de las ciudades. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad enorme. Nosotros tenemos, como te digo, muchos muy buenos ejemplos en distintas ciudades y creo que es una oportunidad interesante para que, a ver, las municipalidades o las alcaldías, junto con los promotores privados, busquen herramientas para, de alguna manera, digamos, incentivar que se empiece a desarrollar ciudades de la ciudad que han quedado olvidadas, ¿no? O sea, no necesariamente es reformar un edificio. También tiene que ver con la recuperación de una zona. O sea, por un ejemplo, en el centro de Medellín hay zonas industriales muy abandonadas que uno podría llegar y demoler por completo y hacer grandes edificaciones, pero son zonas que ya tienen equipamiento, tienen servicios públicos, tienen el transporte público, y eso tiene efectos ambientales y sociales también mucho más positivos que lo que uno lograría de pronto yéndose a las laderas o a otra zona donde hoy existe espacio verde, por decirlo de alguna manera, hacer nuevo desarrollo. Me parece súper potente ese comentario que haces, porque creo que ahí es donde hay que trabajar en las ciudades hoy realmente. Adicionalmente, el tema del ecoturismo, Lucas, a ver, tiene varias restricciones hoy en día. Primero, yo no veo los municipios que puedan ofrecer ecoturismo con el tema normativo muy decantado por un lado. Por el otro lado, la infraestructura física. Vos coges un municipio con, no sé, 500, 600, 700 mil habitantes y tratas de desarrollar, no sé, 10, 12, 15 hectáreas en un proyecto ecoturístico. Yo no veo la infraestructura de servicios públicos lista para poder llegar con toda esa infraestructura tan masiva. Entonces, yo al final del día me monto en ese carro de Ricardo, donde uno pudiera buscar ciertas soluciones a lo existente, a tratar de ir a colonizar afuera, porque realmente va a encontrar una cantidad de barreras de entrada que no va a lograr muchas veces derrumbar. No, lo que dice Ricardo es súper potente, y es que uno ve estas grandes metrópolis donde estamos viviendo, estas grandes ciudades que están ya superando los 3, 4, 5 millones, en unos casos más población, y uno diría son ciudades muy densas y ciudades donde hay muchas cosas, no cabemos, y cuando uno pone la lupa sobre esas ciudades, entonces uno empieza a encontrar distritos industriales abandonados. A mí me ha impactado, por ejemplo, cuando uno va llegando a Chicago en tren, hay kilómetros y kilómetros de un Chicago del pasado, que era un Chicago industrial, y uno encuentra edificaciones y fábricas, pero unas imágenes miedosísimas. Eso es de terror, y uno dice, ¿qué tal si cogieran estas zonas y demolieran todo esto y ahí hicieran urbanismo, hicieran vivienda, hicieran edificios distintos? Uno mira hoy el centro de Medellín, que es un centro todavía muy dinámico, porque es un centro que recibe alrededor de 1 millón de personas en el día, pero uno lo mira en la noche y en la noche se queda vacío, y va y mira y toca la puerta de los edificios de oficinas y pregunta por la ocupación general de un edificio de oficinas, que puede ser hoy edificios de 40, 50 años, con ocupaciones en algunos casos del 40%, en otros casos del 50%. Ve, ¿y qué tal si ese centro de Medellín, esos edificios de oficina, se permitiera desde la norma hacerles un cambio, una renovación y volverlos vivienda, que sería un sitio espectacular para vivienda, porque hay donde hay transporte público, hay comercio, hay donde, pues, es un sitio central. Me parece brillante. Mira, y ahí, Lucas, entra un concepto que también para nosotros siempre es muy importante en todos los proyectos, es el espacio público relevante y de calidad. Para nosotros es clave que todo proyecto tenga ceda un espacio público relevante y de calidad.
y vemos muchos ejemplos donde a través de ese espacio público relevante de calidad se han logrado transformaciones urbanísticas espectaculares. Un Dame ejemplo ejemplos, por favor. bueno, hay un ejemplo que no es de Latinoamérica, pero sí que para mí es de los mejores ejemplos a nivel mundial, que es el Highland de Nueva York. El Highland de Nueva York era una infraestructura en desuso, unas vías férreas aéreas que estaban a punto de demoler y el municipio de Nueva York, la alcaldía de Nueva York, tomó la decisión de retransformarlas y hacerlas un parque lineal con una calidad excepcional, un lugar de reunión, lo que hablábamos hoy, ¿no? Donde se vive una experiencia, donde la gente se puede reunir, donde puede generar distintas actividades, y cómo ha generado a través de ese parque lineal, cómo se ha desarrollado todo ese sector de Manhattan, es increíble. Entonces, experiencias como esas son las que tenemos que tratar de tropicalizar y traer a nuestros países, ¿no? Que no solo cada proyecto que generemos genere un pedacito de mejor ciudad, sino que a través de intervenciones potentes, público-privadas o públicas o privadas, lo que fuere, generen ese cambio, ¿no? Y esa primera piedra o ese primer granito de arena que hace que una zona vuelva a revitalizarse. Entonces, para mí es un cambio enorme el que ha generado, por ejemplo, como digo, el Highland de Nueva York, y que es perfectamente replicable en nuestras ciudades, obviamente con nuestras realidades económicas y con nuestra idiosincrasia, pero creo que ahí tienen los municipios y los desarrolladores, tienen una herramienta enorme para poder empezar a revalorizar sectores de la ciudad que van quedando en desuso, ¿no? Y después, obviamente, lo que decíamos hoy, a través de los usos mixtos, empezar a generar esas centralidades potentes que son las que hacen que se vuelvan a poblar y se empiecen a usar esos nuevos sectores. Pero créeme que nosotros siempre en todos los proyectos hacemos mucho hincapié en eso, porque el espacio público relevante y de calidad es una herramienta enorme y una herramienta súper importante que se tiene a nivel de diseño y a nivel de intervenciones para generar esas transformaciones urbanísticas, ¿no? Hay un fenómeno cultural. El metro de Medellín el primer año, yo no sabía si tú sabías, no sé si conocías esto, Lucas, el primer año de funcionamiento del metro de Medellín, había un lineamiento al interior que cada que grafitaran el metro, había un tiempo muy corto para salir y organizar eso. O sea, cuando iban y lo grafitaban, automáticamente iban y lo limpiaban y lo organizaban. Entonces el municipio o la gente, perdón, nunca tuvo la percepción que el metro en algún momento lo grafitaron. Entonces, todo el mundo creyó que era un tema cultural. Uy, no, como somos de educados. Entonces, ¿qué pasa? Nunca abandonaron la infraestructura física, sino que siempre mantuvieron el metro muy libre de esos grafites. Entonces, al final del día, lo que la gente creyó que era un tema cultural era simplemente un actuar de la administración, y ya en el tiempo eso perduró. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos coges una ciudad y vos no la Generó orgullo en la renovas, no, gente. exacto. Entonces, cuando vos coges una ciudad y vos o unos espacios de la ciudad y vos no generás, vos la abandonás, volver y recobrarla es muy difícil, ¿cierto? Pero si vos la lográs recobrar y vos empezás a hacer esos ejercicios de manera permanente y constante, pues vas a terminar teniendo un centro como el centro de Madrid, como el centro de Nueva York, como el centro de cualquier país, incluso algunas ciudades en Sudamérica, que el centro es un lugar ameno, agradable, que tiene también no solo gente en el día, sino gente en la noche, que tiene actividad financiera, actividad turística. Eso tienes que mantener de alguna manera una ideología de administración en administración permanente, porque para el ejemplo del metro, pues digamos que el timeline era muy corto, un año, ¿cierto? Entonces, hacer esos, digamos que ir y hacer esos mantenimientos cada 8, cada 15 días, simplemente es ajustar en el timeline de las ciudades esa idiosincrasia. Listo, vamos a tener un plan de mantenimiento del centro a 50 años. Entonces, dentro de 50 años, para esa generación va a haber una percepción de cultura.
no de administración. Hoy el metro de Medellín no lo grafitan porque ya la gente cree que eso es un tema cultural. Y mentiras, fue la administración inicial del metro que dijo, no, venga, no permitamos que la gente, porque si vos con un grafiti que hagas, viene el otro, y viene el otro, y viene el otro, ¿cierto? Entonces, eso hizo con que el metro hoy lo veas, y pues, y hablo del metro porque es algo, no, pues, la cultura antioqueña, exacto, hablando del arraigo inicial, ¿cierto? Es algo que es del ADN antioqueño, ¿cierto? Que si vos vas al metro de Sao Paulo, de Buenos Aires, de Río, pues están completamente abandonados, por así decirlo. De acuerdo. Señores, llevamos un poco más de una hora. Muchas cosas he aprendido el día de hoy. Me parece que hubo un debate interesante. Quería agradecerles por el tiempo. Como siempre, un placer aprender de ustedes. Muchísimas gracias. No, la verdad que el placer es nuestro, Lucas. Nos encantó estar esta hora y cuarto aquí conversando. Sin duda nos quedaron muchas cosas más por hablar, pero tendremos más oportunidades para otros podcasts en el año. Así que muchas gracias a ti por la invitación, por esta charla amena y bueno, y esperemos que nuestro granito de arena entusiasme a mucha gente que vea este podcast, ¿no? Bueno, saludos. Hasta luego. Igualmente. Gracias, Lucas. Igualmente, gracias. Chao, chao.